Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos vinieron contentos? ¿Cuántos vinieron enojados? Nadie. Qué bueno, amén. Porque el Señor es gozo, amén. Es paz, es alegría. Gloria a Jesús. Voy a pedirle que abra la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio en su capítulo 6. Y vamos a estar leyendo 5 versículos hermosos de la palabra de Dios, de los versículos del 10 al 15. Amén. Y cuando usted lo tiene, me indica con un amén. Amén, amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 10 al 15. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no, ¿qué dice? Olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios, ¿qué dice? Temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Lléveme en su oración. Padre, es en el nombre de Jesús que estamos delante de su divina y grande presencia, Señor. Dios Todopoderoso, agradecidos porque Dios mío, usted nos tiene aquí en su casa, Señor, por su misericordia, por su amor, por su gracia, Señor. Gracias, eterno Dios, porque sabemos, reconocemos, entendemos y comprendemos que ha sido tu amor infinito el que nos ha sostenido hasta el día de hoy, Señor. Padre glorioso, te pido que fortalezcas a tu pueblo, Señor, para que escuchemos esta palabra, Señor, y que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, Señor, de tal manera, Señor, que empuje la voluntad propia hacia la obediencia a ti, Señor amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y en tus manos nos quedamos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Gracias. En esta hermosa noche, hermanos, el Señor nos quiere hablar acerca del temor de Dios. Mire que es un tema muy hermoso, porque el temor de Dios es algo que vive dentro del pueblo de Dios. Y déjeme contarle una historia hipotética. Dice que había una familia y en cierto tiempo tenía sus 2 hijos varones, y los padres salieron de viaje. Y cuando ya eran adolescentes, y cuando salieron de viaje, dice que los jóvenes armaron una fiesta con sus amigos y, ¿verdad?, tiraron party, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y armaron ese fiestononón. Cuando vinieron, los padres se encontraron con la sorpresa de que había un reporte policíaco. Y en ese reporte decía que habían hecho desorden, habían cometido algunos delitos. Entonces el padre sienta a sus hijos y le dice: hijos, ustedes nunca habían hecho algo así. Y le dijo: ¿por qué hicieron eso? Y uno de ellos le respondió de esta manera y le dijo:
porque ustedes no estaban, no nos estaban viendo. Y entonces el Padre les dijo, es que ustedes me tienen que respetar, aun cuando yo estoy presente, pero también cuando no estoy presente. Moraleja, el Padre tuvo que instalar cámaras para que la siguiente vez que se fuera, él pudiera ver a sus hijos. Sabe que muchas veces la iglesia parece como esos dos jóvenes adolescentes, porque piensan que el Padre se fue y que no nos está viendo, y le faltamos el respeto a nuestro Padre Celestial. Ya no hay temor de Dios en estos últimos tiempos, decía un predicador, aunque sí sigue habiendo un remanente dentro de la humanidad. Pero mire qué interesante es esto. Cuando entramos al tema del temor de Dios, hermanos, encontramos bíblicamente de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las palabras que se usan para identificar el temor hacia Dios, unas se refieren a tener miedo. Y cuando dice miedo, miedo al futuro, miedo a las circunstancias, miedo, hermanos, a lo sobrenatural, miedo a muchas, algunos tienen, ¿alguno que tenga aquí fobia de algo? Ninguno, ¿verdad? Sí, algunos dicen, ¿verdad? Algunos animalitos le tienen ahí fobia, que si los miran hasta se ponen así como gato cuando lo avientan al agua, ¿verdad? Se enchinan y esas cosas. Pero la Biblia también lo menciona, hermanos, en Deuteronomio 5:5 dice: vosotros tuvisteis temor, tuvieron miedo del fuego. El rey David, cuando estaba exiliado, hermano, cuando estaba siendo perseguido, tuvo temor del rey de Aquis, del rey de Gat. Él tuvo esa clase de miedo porque en nuestra humanidad, hermano, hemos sido creados de esa manera, que nosotros tenemos miedo. Pero en esta hermosa noche vamos a hablar del miedo, del temor, pero del temor de reverencia, de respeto hacia algo o hacia alguien. Y ese, hermanos, es el que la Biblia lo dice de una palabra hebrea, charé, que quiere decir, hermano, la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de lo que teme. O sea, ¿con qué actitud usted y yo tenemos temor hacia alguien? Y en este caso, hermano, es hacia Dios. El Salmo 112:1 dice de esta manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El Salmo 86, el rey David dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Mire qué interesante es esto, porque si hay algo que Dios se ha preocupado, hermanos, en decirle a su pueblo, es en que tengan temor de Él. No de las circunstancias, no de los pueblos vecinos, sino les decía que tengan temor de Él. Y desde el principio, hermano, encontramos a Abraham, hermano, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, y Dios se le aparece y le dice: no, ya me he dado cuenta que temes mi nombre, o que temes a Dios. No lo hagas, porque ya me di cuenta que sí tienes temor de mí. Y también, hermano, cuando el Señor, ya en el tiempo de la ley, si hay algo que cuando le entregó los 10 mandamientos a Moisés, miren lo que sucedió. Vaya a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Cuando le da los 10 mandamientos, en el versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y es que hay algo importante, hermanos. A Dios
si usted y yo queremos agradar a Dios, muchas veces hay personas que queremos agradar a Dios con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir, lo cual está totalmente aceptable. También muchas veces hay personas que quieren agradar a Dios. Si tú me haces este favor, yo voy a dar tanto de ofrenda, yo voy a depositar esta ofrenda a tal pastor, a tal hermano, a tal hermana, a tal familia. Y quieren agradar a Dios con sus ofrendas. No estoy diciendo que no es bíblico. Pero si hay algo con lo que Dios se agrada, es con nuestra obediencia. Es con nuestra obediencia. Por eso, cuando Dios estaba, hermanos, diciéndole al pueblo de que iban a ir a la tierra prometida, Él les dice, cuando lleguen allá, les estaba hablando del futuro. Les estaba hablando, hermanos, de algo que todavía no había acontecido. Y les dice, cuando ustedes lleguen allá, vaya a Deuteronomio capítulo 6. Dice el versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Y el 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Mire qué interesante es esto, hermanos. Dice, cuando Jehová tu Dios te introduzca a este lugar, cuídate de no hacer como los pueblos que están en tus contornos. Cuídate de no imitar lo que ellos hacen. Temerás a Jehová el Señor tu Dios. Mire qué interesante es esto, hermano, porque ¿sabe qué? Cuando ellos tuvieron ese peregrinaje, cuando ellos, hermanos, tuvieron ese espacio de tiempo para llegar a la tierra prometida, Dios todavía antes de entrar les vuelve a repetir las mismas palabras a través de Moisés. Vaya a Deuteronomio capítulo 31. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 9. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés dio la siguiente orden. Al final de cada séptimo año, el año de la liberación y durante el festival de las enramadas, versículo 11, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que Él elija. Versículo 12, convoquen a todos, hombres, mujeres, niños y los extranjeros que vivan en ciudades. Mire cómo dice esta versión. Para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Versículo 13, háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Mire, hermanos, y es que Dios estaba tan interesado o está tan interesado en el temor de su pueblo
que Él les vuelve a recordar las mismas palabras. Por esto, hermano, cuando usted y yo encontramos estas palabras, ¿será que a Dios le interesa que su pueblo tenga temor de Él? Dios le estaba diciendo, les dijo, cuando les dio la promesa, cuando lleguen allá, temerás al Señor tu Dios. Cuando estaban a punto de entrar, les dice, cada 7 años van a leer este libro. Pero también les sigue diciendo el versículo del 1 en adelante, les dice, pero se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos les será enseñada todo el libro de la ley. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, estaba interesado en que ellos le obedecieran a Dios. Y es que es algo interesante, hermanos, porque mire, después de que ellos llegaron, después de que en el tiempo de Josué conquistaron la tierra prometida o la mayor parte de la tierra prometida, nace una generación que no temía a Dios. ¿Por qué sería? Mire, vaya al libro de Josué. Josué, a punto de terminar su jornada, él le habla al pueblo y le pronuncia estas palabras. En Josué capítulo 24. Les recuerda todo lo que Dios había hecho por ellos. Y en el versículo 14 les dice, ahora pues, ¿qué dice? Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero parece, hermanos, de que las instrucciones no se habían seguido. Porque después de ellos, hermanos, nace una generación. Si usted va al libro de Jueces capítulo 2 versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y empieza un tiempo, hermanos, donde el pueblo de Israel, hermanos, Dios le levantaba jueces. Es un tiempo de desobediencia, donde ellos intentaban querer obedecer a Dios y muchos de ellos lo hicieron, pero no había ese temor permanente en el corazón de ellos. Y llega el momento, hermanos, en que Dios, los pueblos, el pueblo de Israel quería ser como los pueblos de alrededor y les piden un rey. Y Dios le levanta un rey. Lo escoge a Saúl, al rey Saúl. Y lo levanta para que lidere al pueblo. Pero ¿sabe qué? El problema no estaba en que ellos fueran como los demás pueblos. El problema estaba en el corazón de ellos, porque no había temor de Dios. Por eso, hermanos, es de que ellos empezaron a tener un tiempo donde ellos caían y volvían, obedecían y desobedecían. Y después del tiempo de los reyes, hermanos, mire, hay un momento en el tiempo del reino dividido donde ellos quisieron temer a Dios, pero a la manera de ellos. Y esto es algo importante que tenemos que notar. A Dios se le teme a la manera de Dios. No a la manera mía, no a como yo quiero, no como a mí me gusta, no como yo deseo. Porque mire, vaya a Segunda de Reyes capítulo 17. Hay un acontecimiento importante aquí. Cuando los asirios, hermanos, conquistaron a Israel, las 10 tribus del norte, cuando ellos ya habían desobedecido, Segunda de Reyes capítulo 17. Vaya al versículo 14. Mire lo que estaba sucediendo con la capital del reino del norte. En el versículo 14 dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron, ¿qué dice? La vanidad
y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de becerros y también imágenes de acera, y adoraron todo el ejército de los cielos, y lo peor, sirvieron a Baal. Mire, les dice, habían quebrantado el pacto. Dios les dijo, cuando entren allá, no hagan como ellos. Antes de entrar, les volvió a advertir y siempre les vivía recordando. Pero en este momento ellos habían quebrantado el pacto. Pero me llama la atención porque en el versículo 18 dice, Jehová por tanto se airó. Y si se recuerdan, en Deuteronomio leímos, no lo hagas para que la ira de Jehová no venga sobre vosotros y los quite de la tierra. Mire el versículo 18 dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mire qué interesante es esto, hermano. Y cuando caen, hermano, ante los asirios, vaya al versículo 24, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sebarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero mire lo que aconteció en el 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Como estos pueblos, hermanos, los asirios, empezaron a llegar a lo que era Israel, hermanos, a Samaria, empezaron a hacer de sus costumbres, empezaron a traer a sus dioses. Pero dice de que Jehová les enviaba los animales para que los mataran. Y entonces ellos dijeron, ¿saben qué? El Dios de esta tierra está enojado. Por eso, ¿saben qué? Hay que traer a los sacerdotes para que nos enseñen cómo hay que temer o cómo hay que servirle al Dios de esta tierra. Pero no, es que hay algo que leímos allá en Deuteronomio que dice, el Dios celoso en medio de ti está. Y ellos quisieron traerle a sus dioses. Mire, vaya al versículo 26, dice, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y en el 28 dice, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó, ¿qué dice? Cómo habían de temer a Jehová. Le dicen las gentes, ¿saben qué? Al rey de Asiria, ¿sabes qué? Aquí el Dios de esta tierra está enojado. Hay que también rendirle culto, porque ellos estaban acostumbrados a tener muchos dioses. A ellos no les importaba agregar un amuleto más a los que ya tenían. A ellos no les importaba agregar otra veladora a la que ya tenían, porque estaban acostumbrados a tener muchos dioses. A tal grado, hermanos, que mire, vaya al versículo 33. A tal grado que ya cuando el sacerdote que había estado cautivo lo llevaron para que les enseñara a temer a Dios, mire lo que dice el 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde había sido trasladados. Qué interesante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Oseas, que era el rey del reino del norte, hermanos, habían metido a Jehová, pero querían servir a las costumbres antiguas, a sus dioses antiguos. ¿Será que sucede algo similar en estos tiempos?
Muchas veces, hermano, hoy hay iglesia que quieren decir somos cristianos, pero seguimos arrastrando costumbres viejas. Mire, seguimos idolatrando muchas cosas. Para que haya paz en mi casa, tengo que tener una Biblia con el Salmo 91 abierta en medio de la casa. Hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y si la palabra de Dios la quiere mantener abierta, pero que esté abierta en el corazón de cada uno de nosotros. Porque allí es, hermanos, donde la palabra de Dios obra. Estos hermanos, estas tribus del norte querían temer a Dios, pero también a los dioses de los asirios. Y entonces en el 34 le dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y en el versículo 38 le dijo, le estaba recordando y le dice las palabras que le había dicho en Deuteronomio: no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. El 39, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon antes, hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Mire qué interesante, hermanos, porque quisieron hacer una mezcla de lo que Dios dice a lo que ellos querían hacer. Y es que por eso decía, hermano, el temor hacia Dios no se trata de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Mi yo se tiene que quedar a un lado. Se trata de lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Y ellos, hermanos, no quisieron escuchar. Mire, y es que hay un problema grande, hermanos, en estos tiempos. Escuchamos palabras, escuchamos mensajes, pero dice allí también donde leímos en el 36, 37, que ellos endurecieron su cerviz. O sea, se hicieron tercos. Ya no escucharon, ya no quisieron oír. Ya lo que les decían, hermano, no se ha topado con personas así, que usted les dice y les dice, tercos, como dice, y no es mala palabra, la Biblia también la menciona. Tercos, hermano. Muchas veces, hermanos, el temer a Dios no implica que usted y yo tengamos que acarrear nuestros ídolos. Hoy en día, hermano, mucha gente, mucha iglesia quiere temer a Dios, pero quiere acarrear a sus ídolos. Hermanos, no podemos hacer las dos cosas. Porque ¿sabe qué pasó con Samaria? ¿Sabe qué pasó? Vaya al capítulo 18, versículo 9. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oscar, rey de Israel, Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. El 12 dice: por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían ¿qué? Escuchado ni puesto por obra. Es que hay algo importante, hermanos.
Dios los desechó. Les dijo, se van a ir cautivos. ¿Por qué? Porque no escucharon. Porque no escucharon, pero aquí también dice, porque no habían puesto por obra. Hay algo interesante, hermanos. ¿Cuántos sabemos Biblia? ¿Cuántos sabemos Biblia? Los que ya tenemos más de 5 años en esta iglesia, yo sé que sabemos Biblia. Pero no se trata de cuántos sabemos, porque ahora le pregunto, ¿cuántos vivimos Biblia? ¿Cuántos vivimos Biblia? No es cuánto yo sé, es cuánto yo practico de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios se refleja. Y usted me va a decir, hermano, ¿usted cómo puede medirme a mí el temor de Dios? La Biblia lo enseña también. ¿Sabe que se nota quién es el que teme más? Mire, vaya a Nehemías capítulo 7. En la reconstrucción del templo, hermanos, hay un momento que Nehemías, cuando escoge a sus líderes, él menciona estas palabras en Nehemías capítulo 7. Nehemías 7:1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mire lo que dice Nehemías: mandé a mi hermano Hananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Por qué? Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. ¿Qué dice? Más que muchos. Es que hay unos que son más temerosos que otros. La Nueva Traducción Viviente dice, hermano, porque podía confiar en él y además respetaba a Dios más que otros. Es que, hermanos, el temor de Dios se refleja en nuestra vida. Aquel que vive como le da la gana, hermano, no ha hecho a Dios su Señor. Por eso, hermanos, cuando alguien viene a Cristo, primordial que le enseñemos de que Él es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, de que le tenemos que obedecer a Él. No solamente que Él ha hecho por ese favor inmerecido, me ha hecho salvo por gracia, sino también que Él es mi Señor y que ahora yo dependo de lo que Él dice, y que el anhelo de mi corazón o el propósito principal de mi vida debe de ser hacer la voluntad de Dios. Mire qué interesante, porque el pueblo de Samaria, hermanos, ellos querían servir a Dios a la manera de ellos. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos. No podemos temer a Dios y acarrear a nuestros ídolos. No podemos. Y usted me dice, hermano, yo no cargo ningún amuleto. Ya la Virgen María ya las quité del cuarto. Ya la pata de venado ya también ya la saqué. La uña de águila ya no la cargo en la billetera para los chapines. De gavilán, por si no sabían, los chapines tienen una costumbre de cargar una uña de gavilán en la cartera. Dice que les atrae dinero. Ahí se acordaron, ¿verdad? Que eso les atrae dinero, dice. Lo malo es que siempre anda la uña y no andan dinero. Mire qué interesante es esto, hermano. Pero usted dice ídolos y tenemos imágenes, amuletos. Pero, hermano, hoy, ¿qué puede ser ídolo? Ídolo es todo aquel que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Sea tu esposa, sea tus hijos, sea tu esposo, sea tu trabajo, sea el dinero. No le estoy diciendo que no trabaje, no seamos holgazanes. Pero, hermano, eso puede ocupar el lugar de Dios, porque nos ocupamos más en esas cosas que en Dios. Y el temor de Dios es aquello, hermano, cuando usted y yo ponemos la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad.
Ahora ya no dependo de mí mismo, ahora dependo de la voluntad de Dios. Porque en el momento que Él me hizo su hijo, ahora entiendo de que Él me ha dado propósito, de que Él ha hecho algo en mí. Él me ha cambiado, no solo para decirle al mundo de que soy nueva criatura, sino que, hermano, Dios me ha cambiado también para mostrarle al mundo que ese Dios lo que hizo conmigo lo puede hacer con ellos. Pero, hermanos, si yo no reflejo a Cristo, ¿cómo ellos van a querer ser como yo? Y no es, hermanos, de que usted, porque hoy la iglesia empieza a llamar a todo aquel hermano que quiere parecerse a Cristo, imitar a Cristo, que ese temor de Dios está patente, latente en el corazón, hermano, de que le dicen santulones, legalistas, y los hay legalistas, pero, hermano, hoy se ha perdido el sabor del temor de Dios en las iglesias, el sabor de aquel que dice: yo sirvo a mi Dios por sobre todas las cosas. Primero es Dios antes que las demás cosas. Hoy se ha perdido el sabor de hablar de ese Dios maravilloso, pero que también nos demanda obediencia. Hoy si predicamos de santidad, hermano, eso es legalismo. Hay que saber a qué se le llama legalismo. Hay que entender qué quiere decir legalismo. Hay que entender qué quiere decir fariseísmo. Hay que entender, porque ahora a todo lo que la Biblia enseña, también como ya no quieren vivir para Dios, legalismo, fariseísmo. Están oprimiendo al pueblo. No, hermanos. El pueblo se está perdiendo por falta de palabra, por falta de verdad. Hoy el pueblo se ha acomodado por falta de predicarles la verdad, por falta de hablarles, hermano, de que lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando llegues allá, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Hoy, mire, el temor de Dios se ha perdido a tal grado de que usted y yo, con estos aparatitos, mire, podemos hacer un montón de cosas. Hace muchos años me di cuenta de que en estos aparatos usted tiene aplicaciones visibles, pero puede esconder aplicaciones también. Y eso lo saben los muchachos, ¿verdad? Para que los padres no les encuentren allí las otras aplicaciones. Mire qué interesante es esto. Hoy, hermanos, hoy empezamos a hacer cosas según nosotros. Nadie nos está viendo. Ellos pensaron, el pueblo de Israel dijeron: oh, no hay problema. Los asirios pueden traer a sus dioses. Nosotros también los vamos a adorar. También vamos a adorar a Jehová. No, hermanos. O somos de Jehová o somos de otros dioses. La Biblia no enseña dos caminos. O vamos rumbo al cielo o vamos rumbo al infierno. O somos trigo o somos cizaña. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O vamos por la puerta estrecha o vamos por la puerta ancha. Pero solo hay dos caminos, no hay tres. No existe el limbo, hermano. No existe tal cosa. Solo hay dos caminos. Hoy pretendemos hacer las cosas a escondidas pensando que Dios no nos mira. Y el problema no es cometer errores. El problema es que pensamos que estamos burlando a Dios. Porque ¿cuántos cometemos errores? Hermanos, todos cometemos errores. Pero ¿sabe qué? Muchos han agarrado esto de práctica y ahora, hermano, ya no se conoce el temor de Dios. Y usted me va a decir: hermano, pero eso, ¿sabe qué? Eso estaba en la ley, eso era para el pueblo de Israel. Vaya a Jeremías capítulo 33 y ahorita vamos para el Nuevo Testamento. Apenas terminé la introducción. Jeremías capítulo 33. Mire lo que dice el versículo 9. Desde el capítulo 31, Dios le da, hermanos, esta promesa de que después de que regresaran, ellos iban a ser su pueblo, pero iba a introducir a otro pueblo que no había sido pueblo, que éramos nosotros los gentiles. Y en el versículo 9 dice: y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. ¿Y qué dice?
y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Hermanos, ahora esto también es introducido para los gentiles. Y mire, cuando la iglesia inició, ¿sabe qué fue lo que pasó en el primer sermón de Pedro? Cuando ya la iglesia inicia, cuando el Espíritu Santo descendió, hermano, sobre los aproximadamente 120 que estaban allá. Vaya a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mire lo que sucede en el primer sermón de Pedro. En el versículo 43. Vamos a leer desde el 41. ¿Lo tiene? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, así como nosotros, ¿verdad? Y sobrevino. ¿Qué sobrevino? Temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire, hermano, cuando vieron al pueblo de Dios haciendo la voluntad de Dios, cuando el apóstol Pedro predicó ese primer mensaje y aproximadamente 3,000 personas fueron salvas, hermanos, sobrevino temor a toda persona. Y es que, hermanos, si algo tiene que producir el evangelio, es temor a Dios, es respeto a Dios. Porque, hermano, cuando la iglesia inicia con ese fervor. Y Dios les mostraba el temor, hermano, a través de sus hechos. Y usted me va a decir, hermano, pero mire, vaya al capítulo 5. ¿Se acuerda del caso de Ananías y Zafira? Cuando quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Se recuerda de ese caso? Mira el versículo 5, dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vaya al versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe que hay un momento que cuando el juicio de Dios se hace palpable, hay mucha iglesia como que vuelve a la senda antigua? ¿Sí? Cuando hay terremotos, cuando hay maremotos, cuando ahorita con lo de la pandemia, hermano, muchos empezaron: Señor, si me muero, Señor, yo quiero estar en tu patria celestial. Solo pasó la pandemia, vámonos. ¿Por qué, hermano? Porque el temor era falso. En cambio, aquí, hermanos, Dios les estaba mostrando de que Él es amor, hermanos. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando todos hablamos del amor, de regalos, de tú eres hermoso. ¿A cuánto le gusta que lo elogien? ¿Cuánto le gusta que los labios lisonjeros le lleguen por ahí? ¿Sabe qué son los labios lisonjeros, no? Aquellos que le dan palabras así de elogio, pero son elogios: ay, si tú te casas conmigo, yo te llevo a la luna, dice. Si tú eres el hombre más hermoso del mundo. Lo malo no es que se lo digan, lo malo es que usted se lo crea, ¿verdad? Porque pues son elogios que en realidad no son reales. Pero hermanos, no estoy diciendo que no elogie, los elogios son buenos, solamente tratemos de usar elogios reales para que no mintamos. Pero la iglesia, hermanos, estaba temiendo a Dios, no solo, hermanos, por el amor, sino porque Dios es celoso. Dios es celoso. Y déjeme decirle algo, amado hermano, amada hermana. Dios no lo quiere compartir a usted con el mundo. Dios lo quiere a usted y a mí, nos quiere 100%. No nos quiere a medias, nos quiere 100%.
¿A cuánto nos gustaría que nuestro esposo, nuestra pareja no fuera infiel? O déjeme ponérselo así un poquito drástico. ¿Cuántos compartirían su pareja? ¿Cuántos compartirían su pareja? Los que estamos casados. Nel, dijo un hermano por ahí, ¿verdad? Nadie compartiría a su pareja, hermanos, porque es la persona que amamos. Así es Dios con nosotros. Dios no nos quiere compartir con el mundo. Dios quiere que nosotros le amemos solo a Él. Que cuando usted y yo, hermano, cuando Él nos haga un llamado, estemos disponibles para Él. Que cuando Él nos dé una tarea, que estemos disponibles para Él. Que no empecemos a poner pretextos, sino que, hermano, cuando Dios nos diga, ¿sabes qué? Esto es lo que tú vas a hacer para mí. Usted con gozo y con alegría diga, Señor, gracias por tomarme en cuenta. Dios no nos quiere compartir con el mundo, Dios nos quiere 100%. Pero eso solo se va a lograr, hermanos, cuando hay temor en el corazón. Si no hay temor, el pastor tiene la culpa de todo. Los líderes tienen la culpa de todo. Empezamos a ver las cosas de una manera humana y no de una manera divina. Hermano, cuando usted y yo somos llamados a trabajar en la obra del Señor, hermano, no es el pastor el que nos llama, es Dios el que nos ha llamado. ¿A quién tenemos que temer? A Dios. Por eso, iglesia, hermanos, hermanas, usted y yo no pensemos que estamos escondiéndonos de Dios. Usted se puede esconder del pastor, usted se puede esconder de los líderes, jóvenes se pueden esconder de nosotros los padres. Ustedes pueden hacer muchas cosas escondidas, pero sepan una cosa, de Dios nadie, absolutamente nadie se puede esconder. De Él nadie se puede esconder. Y no podemos hacer tal cosa, hermano, de que digamos, yo estoy un pie adentro y otro afuera. O estamos adentro o estamos afuera. No existe tal cosa, hermano. O somos de Dios o somos del diablo. Por eso, iglesia, mire, cuando usted ve la iglesia primitiva, hermano, empezaron ellos a crecer porque había temor en ellos. Si no, vaya a Hechos capítulo 9. Mire cómo se manejaba la iglesia. Hechos capítulo 9. ¿Lo tiene? En el versículo 31 dice, entonces, ¿qué dice? Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando como ellas querían, en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Mire, las iglesias, dice, tenían paz en toda Judea. Y usted se traiga esa escena al tiempo actual. ¿Las iglesias cristianas tienen paz en estos tiempos? ¿Las iglesias cristianas a nivel mundial o a nivel nacional tienen paz en estos tiempos? No, hermanos. Mire, nos estamos peleando que yo soy esto, que yo soy aquello. Es más, déjenme sacar a las iglesias, cuando digo cristianas se involucran un montón. Las cristianas evangélicas tienen paz en estos tiempos. Miren, las redes sociales hacen unas agarrazones, hermanos, que parecen más mundanos que cristianos. Sí, ahí hacen los famosos en vivos. A veces me gusta verlos porque es bueno aprender. Si usted ya es maduro en la fe, es bueno aprender. En este tiempo de pandemia, ahora ya no hay solo unicitarios, ahora hay unitarios. Otra rama de ellos, ¿verdad? Que solo creen que Jesús y que Jesús no era Dios, no que era un hombre. Parece más testigos de Jehová, ¿verdad? Qué interesante es ver esto, hermanos. La iglesia del Señor tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos,
¿Sabe qué necesita la iglesia para crecer? Que haya temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios, yo voy a respetar a mi pastor como líder. Cuando hay temor de Dios, yo voy a amar a mi hermano aunque no me caiga bien. Porque no lo voy a hacer porque lo amo, lo voy a hacer porque Dios me lo manda. Cuando hay temor de Dios, hermano, yo voy a ayudar al prójimo, a la prójima. Cuando hay temor de Dios, yo voy a atender a la necesidad. Cuando hay temor de Dios, hermano, mire, yo voy a serle fiel a mi esposa. No porque ella me ande controlando y me ande ahí el 360 y Find Me y todas esas aplicaciones que existen. No le voy a ser fiel por eso. Le voy a ser fiel, hermanos, porque la amo y porque hay temor de Dios en mi corazón. Porque el día que yo le falle a mi esposa, antes de fallarle a ella, le fallé a papá. Cuando hay temor de Dios, hermanos, las iglesias crecen. Las iglesias, hermanos, reflejamos ese amor. Pero cuando no hay temor de Dios, hermanos, hay una agarrazón dentro de las iglesias. Yo soy de aquí, yo soy de allá. El hermano se cree en Santulón, la hermana se cree santulona porque usa falda larga, el hermano esto, el hermano aquello. Empezamos a ver las cosas a nivel humano y no a nivel divino, porque ya el temor de Dios ya se quitó de nuestro corazón. Dios nos dice, hermanos, mire, hay otro hombre, vaya Hechos, ahí Hechos capítulo 10, y por eso le digo, se conoce la persona. En el Antiguo Testamento encontramos a Job, que Dios le dice hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. Encontramos a Ananías, que era más temeroso que todos, dice que muchos. Y mire, en Hechos 10, versículo 2, encontramos a Cornelio. Hombre, dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios los viernes en la noche. Una vigilia al mes. Siempre. Mire el versículo 22. Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen ¿qué? Testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 35 dice, el 34 y 35. El 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Qué hermoso es, hermanos. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Temamos a Dios. Temamos a Dios. Queremos mire, hijos, padres, ¿cómo nos agradan nuestros hijos? Cuando nos obedecen. O a todos nos ponemos contentos cuando nos desobedecen nuestros hijos. Ah, toma, te voy a regalar un premio, hoy no me hiciste caso. No, nos agradan, ¿verdad? Cuando nos obedecen. Igual es papá. Queremos agradar a Dios, temamos a Dios. Primera de Pedro 1:13 dice en el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, hasta que Cristo venga. Porque, hermanos, hay una cosa que es segura, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y sabe cómo es que usted y yo perfeccionamos la santidad según la Biblia? Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Si lo puede buscar. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Por eso, hermanos, mire,
Dios, vaya a Primera de Corintios capítulo 10. ¿Qué pasó con aquellos hombres que no quisieron obedecer, hermanos? ¿Qué pasó con aquellos hombres que Dios les dijo antes, cuando les prometió llevarlos a la tierra que fluye leche y miel? Les advirtió antes de entrar y se los vivía diciendo, pero como no quisieron oír, vaya a 1 Corintios 10. Y todos, dice Pablo a los corintios, todos habían oído lo mismo. Porque no quiero, dice el versículo 1, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero mira el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, ¿qué dice? Quedaron postrados en el desierto. No entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobedientes. Quedaron allá tirados los hijos de Coré. Ahí haga la lista de todos los que quedaron allá por desobedientes. No entraron a la tierra prometida. Y esto es lo que Dios nos dice hoy, hermanos. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, claro que sí, hermanos. Dios hizo ese sacrificio grande y ahora por gracia usted y yo somos salvos. Solamente cuidemos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y lo dice la Biblia, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos vivimos para Dios? Póngase de pie.